Con don José Seco, que es presidente del sindicato CESIF en su rama educativa aquí en la Comunidad Valenciana. Don José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo mismo le pregunto que a los dos caballeros anteriormente mencionados. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué nos está pasando? Bueno, yo creo que al final lo que deberíamos de usar de titular es contar con los actores de la educación, en este caso los docentes, que es el colectivo que representamos, y la comunidad educativa, ayudaría a que las leyes no fueran impuestas como la que tenemos ahora. Los profesores no están formados, por lo que deduzco de lo que dijo el otro día el presidente del gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante es que se dedican a hablar sin tener los informes detrás del ámbito que corresponde. Yo creo que, volviendo a las matemáticas que comentabas, 500 es más que 300, eso lo entendemos todos, y desde el sindicato CESIF nosotros valoramos positivamente esa inversión que se ha dicho. Pero como bien decía Ignacio, creo que lo importante es cómo se va a destinar y en qué periodo. Aquí lo que tenemos es mucha publicidad y muchos anuncios, pero luego detrás no hay una buena estructura, y además esas estructuras o cómo se van a diseñar no se cuenta, en este caso, con el ámbito educativo y con los profesionales, tanto los sindicatos que representamos a los docentes como los propios docentes y otros ámbitos que intervienen en la educación. Por lo tanto, está bien, nosotros lo valoramos positivamente, pero queremos saber los detalles. Y luego es importante, y eso ha sido sobre la marcha, el hecho de ampliar el tema también de la inversión a bachillerato y formación profesional, que inicialmente no se había planteado. Es verdad. Por lo tanto, yo creo que es importante eso, pero también es importante y se tiene que hacer, y por eso nosotros desde CESIF lo que planteamos es un pacto educativo a nivel nacional, el hecho de no se puede hacer este arreglo de 500 millones en este apartado y no solucionar, por ejemplo, lo que es la financiación de las universidades, porque si intentamos arreglar algo de forma puntual, pero lo siguiente no lo tenemos solucionado, al final seguimos teniendo problemas. Pero ustedes problemas. se sienten señalados cuando dicen, no, es que hay que mejorar la formación de los profesores para que así los alumnos suspendan menos. Yo lo que creo es que la formación del profesorado es muy buena y que evidentemente dentro de todos los colectivos hay gente que tiene más interés en formarse en unas áreas y otros en otras. Dicho eso, podemos estar muy contentos con los docentes que tenemos, por regla general, porque son grandes profesionales, sobre todo en la educación pública valenciana, que es donde la Generalitat Valenciana tiene ese potencial que estamos desarrollando en la educación pública y trabajando los sindicatos y especialmente CESIF con la Consellería de Educación. Y dicho eso, es importante también plantear que los nuevos retos y la nueva educación ahora tiene unas amenazas o tiene unas condiciones diferentes. Las redes sociales y cómo el alumnado aprende a día de hoy y tiene el acceso a la información no es igual que hace 10, 15 o 20 años. Yo creo que nosotros del sindicato, que hacemos esas visitas a todos los centros de la Comunidad Valenciana, a todos los centros públicos, porque CESIF se centra en centros públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana, pues evidentemente nosotros lo que detectamos es que efectivamente hay áreas de mejora en la formación. Yo sí que voy a discrepar, creo que las exigencias iniciales para entrar en el sistema público y ser, por lo tanto, docente, son bastante elevadas, y eso yo creo que es una garantía también para los padres y para el alumnado. Estamos pensando que, por ejemplo, para un profesor de matemáticas le pedimos una titulación universitaria, evidentemente relacionada con matemáticas generalmente, luego tiene que hacer para secundaria, bachillerato o formación profesional un máster en la universidad correspondiente, y yo estoy convencidísimo, y creo que todos hemos pasado por allí, que en las universidades se hacen muchísimos esfuerzos para hacer una buena formación. Claro que todo es mejorable, pero yo rompo una lanza a favor de todas las universidades públicas, porque creo que la formación que se da, siendo muy buena, es mejorable, pero es muy buena y te hace una visión importante. Y luego tenemos también unas pruebas de acceso, como son las oposiciones, que evidentemente, conformados con unos exámenes, tanto teóricos como prácticos, como de la parte pedagógica, pues tampoco son sencillos. Y de hecho, evidentemente, ahí está la dificultad de poder aprobar una oposición y sacar la plaza. Por tanto, yo creo que, siendo todo mejorable, hemos de dar ese voto de confianza. ¿Hay que mejorar la formación? Por supuesto. Pero volviendo al tema de las inversiones, yo creo que aquí también hay que llegar a concienciar a diferentes colectivos. Y el primero, y ha salido en la charla, ha sido el tema de los políticos. Los políticos deben de atender a lo que digamos los profesionales de la educación. Igual que cuando uno va al médico y evidentemente... ¿Eso ha pasado alguna vez? Eso ha pasado muy pocas veces. Y por lo tanto entendemos que
al final tienen que escuchar a los profesionales y tienen que, como decía el compañero, estar detrás para apoyar y marcar esa normativa, pero en base a lo que digamos los profesionales. Y yo creo que eso es fundamental. Al final nos encontramos que necesitamos hacer también formación, pero formación en diferentes ámbitos. Ahora ha salido también el hecho de la prohibición de los móviles en los centros educativos. El Ministerio ha planteado el hecho de que estén prohibidos en primaria y también en secundaria, bachillerato y FP, pero eso sí, si el docente lo entiende oportuno, se podrá utilizar de forma puntual. Y yo creo que ahí lo que necesitamos los docentes, pero también los padres y también otros colectivos, es el hecho de no ver la prohibición como tal, sino el empezar a trabajar de los centros educativos. Es un lugar donde los móviles, la primera pregunta sería, ¿son necesarios? Bueno, pues no necesariamente. Bueno, yo no sé si es que la comprensión lectora nos lleva ya a que los mensajes de voz van a acabar prevaleciendo sobre los mensajes de texto también en los móviles. ¿No notan ustedes eso? Y cada vez la gente tiende a escribir menos y a dejar grabadas las cosas que quiere transmitir. Efectivamente, yo creo que por lo que estábamos comentando anteriormente, el hecho de cómo se aprende y cómo se llega a la información es totalmente diferente. Por eso los docentes nos encontramos los retos en el aula en el día a día. El hecho de entender algo es importante porque no solamente hay que escucharlo, sino hay que interpretar aquello que estás escuchando, y eso de tener ese pensamiento crítico se hace en base a tener unos argumentos en pro y en contra y hacer tú al final el balance en base a tus conocimientos. Y ahí es donde tenemos la labor tan importante los docentes. Yo recuerdo hace poco que el hijo de un amigo me decía, es que no sé si cambiar el ordenador. Y entonces yo le dije, bueno, esto es un ejercicio de matemáticas. Y claro, él se quedaba, digo, vamos a pensar una cosa, dime qué ordenador tienes, valora qué haces con ese ordenador y si responde a tus necesidades y qué es más orientable desde el punto de vista práctico, si invertir en actualizarlo o el comprar otro nuevo. Y eso al final es matemáticas y es ver qué disponibilidad económica tienes tú con tus ahorros. Y la verdad es que Daniel, que es la persona, no sabía calcularlo. Y no sabía calcularlo porque no sabe coger un problema o una situación, partirla en pequeños problemitas, ver cada uno de ellos de forma diferente, saberlos unir y, por lo tanto, sacar una conclusión. Y de eso se trata la comprensión lectora en un ejercicio tan sencillo como si se cambiaba o no el ordenador. Por lo tanto, yo creo que los docentes, y volviendo a lo de antes, evidentemente hemos de aprender, hemos de tener esa formación, la consellería, pero también nosotros desde el sindicato, por ejemplo, estamos dando formación actualizada a la realidad que nos encontramos. Y eso que dice la ley, que son esas situaciones de aprendizaje, pues evidentemente nosotros lo que hacemos es preparar esas situaciones de aprendizaje para que el alumno tenga esa significación con su vida real y pueda aprender aquello que trabajamos con algo tan frío como es el currículum en algo que le pueda interesar. Al final tenemos que trabajar con sus intereses y tenemos que buscar sus intereses frente a lo que es el currículum y buscar esa conexión para que realmente tenga utilidad el aprendizaje. Lo que es irreparable, yo quiero pensar que no. A ver, nosotros ahora también estamos viendo el enfoque, por ejemplo, en la formación profesional, de la formación continua a lo largo de toda la vida. Y es verdad que, y las tecnologías han venido por ahí en muchas ocasiones, que hay ciertos trabajos que o mutan o desaparecen. Y entonces te encuentras profesionales que se han encontrado de un día para otro pues, en la calle y se tienen que reformular. Entonces, al final, yo quiero pensar, y en eso estamos trabajando, y se están abriendo los centros educativos y los docentes, además tenemos ese nuevo reto, el hecho de te puede entrar y debería de entrar gente de la calle que se quiera formar en competencias, que se quiera formar en otras ramas profesionales por circunstancias varias, y el docente ha de ser capaz de interrelacionarse con ellos, entender, ver cuál es su necesidad y buscar cuál es la formación que tenemos de competencias que le puedan dar esa acreditación para luego desarrollar un trabajo. Por lo tanto, creo que evidentemente se han podido hacer cosas mal. Creo que el elemento fundamental que tenemos aquí vamos a tener es los docentes como capital fundamental y los equipos directivos, una administración que evidentemente responda, tanto autonómica como nacional, a estos nuevos retos, y creo que al final, junto con el conjunto de la sociedad y evidentemente padres y madres,
al final tenemos que ser conscientes y tener la pedagogía de no está todo perdido, yo voy a pensar en positivo, y es verdad que tenemos que ampliar esa formación a lo largo de toda la vida y que aquello que antes existía de entrar en una empresa y jubilarte allí, eso ya no es la realidad de hace muchísimo tiempo. Y nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, hemos de aprender. Yo creo que los recursos fundamentales con este anuncio fundamentalmente tienen que ir dirigidos al alumnado. ¿Cómo lo vamos a plantear? Bueno, nosotros... Al alumnado, no al profesorado, como decíamos antes. Debe de ir al alumnado y eso implica directamente a los docentes. Es decir, nosotros siempre hemos sido partidarios desde el sindicato CESIF de bajar el número de alumnos y alumnas que tiene un profesor o una profesora en el aula, por lo tanto la bajada de la ratio. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, alumno, éramos 40 en clase y no salió mal la promoción. Y ahora que son, ¿cuántos? ¿15, 20? Claro. Estamos hablando de bajar la ratio. Sí, a lo mejor está mal contestar con una pregunta. No salen bien. Claro, está mal contestar con una pregunta, pero posiblemente de aquellos 40 a 45, yo estaba en aulas de 45 siendo alumno, que éramos, ninguno teníamos ningún tipo de inquietud ni ningún tipo de problema de qué nos estamos perdiendo en las redes sociales o qué mensajes me han llegado en el periodo lectivo de 7 horas. Porque ni tú ni yo teníamos ese problema. Desde luego. Ese problema, esa situación es nueva y por lo tanto eso se tiene que hacer. Yo cuando esto se lo explico a las administraciones, a padres, a madres, pongo un ejemplo que creo que es poco discutible a día de hoy. Y no estoy hablando que anteriormente sea ni mejor ni peor, pero estamos en el día de hoy. Y es en sanidad. Los compañeros del sindicato que son de sanidad ponen un ejemplo que yo creo que es totalmente aplicable. Si un médico de atención primaria tiene que visitar por la mañana a 80 pacientes, no les puede destinar el mismo tiempo ni la misma dedicación, ni puede utilizar la misma empatía, y eso es así de claro, que si tiene que trabajar con 40 pacientes. Y por lo tanto creo que la atención personalizada, la atención de conocer a tus alumnos, de saber sus realidades, porque los alumnos estamos, por desgracia, y desde aquí por favor que vaya un apoyo por parte de mi sindicato CESIF a todos los docentes y al colectivo de la educación en la Comunidad Valenciana debido a las agresiones. ¿Por qué se producen estas cosas? Porque en muchas ocasiones no tenemos el tiempo suficiente para detectarlas y saber qué es lo que pasa. Y eso muchas veces se hace hablando con el alumnado. Y puedes hablar con el alumnado y puedes saber de su realidad. Como te estén oyendo del colegio de psicólogos, van a decir, no, lo que hace falta es un psicólogo en el aula. No, entonces lo que estamos hablando... hace falta orientadores. Perdón, lo que estamos hablando es... No psicólogos. Al final los docentes los alumnos y las alumnas pasan muchísimo tiempo con nosotros. Y por tanto nosotros tenemos que, además de trasladarles esos conocimientos y trabajar en sus competencias, pues evidentemente tenemos que conocerlos y tenemos que ver cuáles son sus dificultades para poder poner mecanismos. Y claro que, evidentemente, nosotros no somos orientadores, normalmente no tenemos toda esa formación, pero sí que si detectamos algún tipo de problema se deriva directamente para que se pongan los instrumentos y los implementemos en el aula. Por lo tanto, con estas ayudas, con este anuncio que se ha hecho, pues evidentemente, como decía Ignacio, necesitamos saber qué es lo que se quiere plantear, pero la bajada de la ratio es fundamental. Se tiene que hacer, evidentemente, en horas lectivas, aunque también se contemple en horas no lectivas, porque al final lo que sí que es obligatorio y lo que sí que están escolarizados es en el horario lectivo y por lo tanto hay que trabajar ahí porque nos aseguramos de la eficiencia de la medida y a partir de ahí ver que esa medida no se hace de forma puntual y, como decíais antes algunos, para un anuncio electoral, sino que se hace un programa plurianual y hacemos una visión de luz larga y no siempre de luz corta para que esas medidas se mantengan en el tiempo, porque lo que hagamos con plazos muy pequeños seguramente no tendrán el resultado que queremos. Con respecto a la anterior cuestión, nosotros desde el sindicato CESIF sí que hemos pedido siempre que sea una prueba única a nivel nacional. Punto. Y es que nos vamos. Tenemos que saber que Alemania, Italia y Francia la tienen. Por lo tanto, hemos de copiar lo que sea bueno. Las clases